Hoy vamos a desentrañar el sistema imperial. Es un conjunto de medidas súper confuso, pero a la vez fascinante, con unos orígenes que parecen sacados de un cuento. Vamos a ver por qué es tan peculiar, por qué sus conversiones son un verdadero caos y, sobre todo, por qué casi nadie en el mundo lo usa, salvo por unas poquitas pero muy notables excepciones. Y para empezar, un pequeño acertijo. Parece simple, ¿verdad? Pero créanme, en el mundo del sistema imperial, la respuesta es mucho, mucho más extraña de lo que uno se podría imaginar. Guarden esa pregunta por ahí, porque la vamos a resolver en un momento. Bueno, empecemos por el principio. Porque a diferencia del sistema métrico, que fue diseñado con la precisión casi de un reloj suizo, las unidades imperiales nacieron de fuentes mucho más humanas y, como veremos, bastante inconsistentes. Sí, así como suena, en la Edad Media, los comerciantes medían telas, pues usando sus propios pies. El problema, claro, era obvio. No todos los pies son iguales. Si el vendedor tenía el pie pequeño, el comprador salía perdiendo. Con el tiempo, un rey tuvo que poner orden, y, como era de esperarse, usó su propio pie como la referencia oficial. La pulgada también viene del cuerpo. Equivale más o menos al ancho de un pulgar. Pero ojo, lo más interesante es que su nombre en inglés, inch, viene del latín uncia, que significa un doceavo. ¿Por qué? Pues porque una pulgada es precisamente la doceava parte de un pie. Y aquí tenemos la yarda. A ver, la teoría más aceptada dice que fue estandarizada por allá en el siglo XI por el rey Enrique I de Inglaterra. Él simplemente decretó que una yarda era la distancia exacta desde la punta de su nariz hasta la punta de los dedos de su brazo, así, completamente extendido. Si los orígenes corporales ya parecían extraños, prepárense para las conversiones. Aquí es donde el sistema imperial se despide de cualquier lógica simple, como la del sistema métrico, y nos mete de lleno en un laberinto de números que parecen sacados de la nada. A ver, echemos un vistazo a esta tabla. 12 pulgadas son un pie, ¿vale? Tiene su lógica, es un número fácil de dividir. 3 pies son una yarda, también bastante simple. Pero de repente, ¡pum! 1760 yardas son una milla. ¿De dónde sale ese número tan específico y tan raro? Pues la respuesta está en la agricultura medieval. Fíjense, existía una unidad llamada furlong, que era básicamente la distancia que un buey podía arar antes de necesitar un descanso, unas 220 yardas. Y resulta que una milla se definió como 8 de esos furlongs. Si multiplicamos 220 por 8, ahí lo tenemos, 1760. Así que un número que parecía aleatorio tiene su origen en cuánto aguantaba un buey. Increíble. Ahora hablemos del peso, porque la cosa se complica todavía más. No hay uno, sino dos sistemas. El sistema avoirdupois se usa para casi todo, la comida, las personas, los paquetes. Pero para los metales preciosos como el oro y la plata, se usa el sistema troy. Y aquí viene lo curioso. Una onza troy es más pesada que una onza común, pero una libra troy tiene solo 12 onzas, mientras que la libra común tiene 16. Una locura. Y esto nos lleva de vuelta al acertijo del principio. Como la onza de oro, que es troy, es más pesada que la onza de harina, que es avoirdupois, pues una onza de oro pesa más, simple. Pero, como la libra de oro tiene solo 12 de esas onzas, mientras que la de harina tiene 16, al final una libra de harina termina pesando más que una de oro. Es una paradoja perfecta, creada simplemente por tener dos sistemas de peso funcionando a la vez. Pasemos a la temperatura. La escala Fahrenheit, no se basa en las propiedades del agua como la Celsius, para nada. Su punto cero fue la temperatura más baja que su creador, Daniel Fahrenheit, pudo lograr en su laboratorio. Los 100 grados iban a ser la temperatura del cuerpo, pero parece que ese día el hombre tenía un poco de fiebre, y por eso tenemos esos números tan extraños de 32 para congelar y 212 para hervir el agua. Hasta ahora, todo esto ha sido una colección de anécdotas, de curiosidades históricas. Pero esta confusión de unidades ha tenido consecuencias muy, pero muy serias y costosas en el mundo real. En 1983, un avión de Air Canada se quedó sin combustible a 12.000 metros de altura. ¿La razón? El personal de tierra, que justo estaba en plena transición de Canadá al sistema métrico, calculó el combustible en libras en vez de kilogramos, o sea, le pusieron menos de la mitad de lo que necesitaba.
Gracias a la increíble habilidad del piloto, que era experto en planeadores, la historia no terminó en una tragedia. Otro caso famosísimo fue el de la sonda Mars Climate Orbiter de la NASA, en 1999. Un equipo de ingenieros usaba unidades imperiales para los cálculos, mientras que el equipo de la NASA usaba unidades métricas. Nadie se dio cuenta del error de conversión. El resultado: la sonda, de $125 millones, se desintegró al entrar en la atmósfera de Marte. Un error millonario. Después de ver todo este caos y los errores carísimos, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué un país como Estados Unidos no se cambia de una vez por todas al sistema métrico, como casi todo el resto del mundo? Pues la respuesta es una combinación de factores. Por un lado, el costo de la transición sería astronómico. También está el desafío logístico y cultural de reeducar a cientos de millones de personas. De hecho, en 1975 hubo un intento con una ley, pero como era voluntaria, su impacto fue prácticamente nulo. Y aquí viene la mayor ironía de toda esta historia. Técnicamente, el sistema imperial ya no es un sistema independiente. Desde finales del siglo XIX, todas sus unidades, como la pulgada, el pie o la libra, se definen oficialmente a partir de sus equivalentes en el sistema métrico. En otras palabras, el sistema imperial es, en realidad, solo una capa de conversión súper compleja que se le pone encima al sistema métrico. Y todo esto nos lleva a un último punto, que nos deja con un grupo muy, pero que muy exclusivo. De los casi 200 países que hay en el mundo, ¿cuántos no han adoptado oficialmente el sistema métrico? La respuesta es este número, solo 3. Los miembros de este exclusivo club son Estados Unidos, Liberia y Myanmar. Y lo más curioso es que hasta el Reino Unido, el país que inventó todo este sistema, hizo la transición oficial al métrico en 1965. Y con esto cerramos. La pregunta final resume la paradoja central de toda esta historia. Si al final del día todo se define a partir de metros y kilogramos, ¿qué sentido tiene mantener un sistema que es, simplemente, una versión más complicada del original? Una buena pregunta para reflexionar.